La historia oculta de la humanidad está repleta de conocimientos prohibidos, saberes ancestrales que solo unos pocos iniciados han logrado comprender. Entre estos misterios se encuentran los niveles espirituales, una jerarquía de evolución oculta a los ojos del mundo moderno. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Y por qué solo unos pocos tienen acceso a este conocimiento? A lo largo del tiempo, mentes visionarias han intentado desvelar estos secretos, y una de las figuras más influyentes en este camino fue Madame Blavatsky, la madre de la teosofía moderna. Sus escritos revelan que la realidad no es solo lo que percibimos con nuestros sentidos, sino que existen planos superiores de existencia y evolución espiritual. Si todo esto es cierto y existen niveles ocultos de evolución espiritual, ¿quiénes los han estudiado realmente? ¿Cómo podemos acceder a ese conocimiento y qué implica para nuestra existencia? Para responder a estas preguntas, primero debemos entender una de las corrientes esotéricas más influyentes de la historia: la teosofía. La teosofía es mucho más que una simple doctrina mística. Es un sistema de pensamiento que busca desentrañar los secretos del universo y la verdadera naturaleza del ser humano. No se trata de una religión en sí misma, sino de un camino de exploración espiritual que conecta conocimientos ancestrales con una visión más amplia de la realidad. Su esencia radica en la idea de que existe una verdad universal, un conocimiento primordial que ha sido transmitido de generación en generación a través de distintas culturas y tradiciones esotéricas. A lo largo de la historia, muchas corrientes filosóficas han intentado descifrar este misterio. El hinduismo con su visión del karma y la reencarnación, el budismo con su búsqueda de la iluminación, la cábala con su interpretación oculta de los textos sagrados, el hermetismo con sus principios de correspondencia y vibración, e incluso la alquimia, que en su esencia no solo busca transformar metales, sino también el alma humana. La teosofía, en lugar de aferrarse a una única tradición, las reúne en un todo coherente, con el fin de revelar una comprensión más profunda de la existencia. Pero más allá de su aspecto teórico, el objetivo central de la teosofía es la evolución del espíritu. Según esta enseñanza, el ser humano no es una entidad estática ni limitada a una sola existencia. Es una chispa divina, atrapada en el ciclo de la reencarnación, destinada a evolucionar a través de innumerables experiencias de vida. Cada encarnación representa una nueva oportunidad de aprendizaje en la que nuestras acciones, pensamientos y elecciones determinan el nivel de conciencia que alcanzamos. A diferencia de la evolución biológica, que opera a través de la selección natural, la evolución espiritual es un proceso interno que depende de la voluntad del individuo para trascender sus propias limitaciones. No es solo una cuestión de adquirir conocimientos, sino de aplicar principios universales que permitan la expansión de la conciencia. Y aquí es donde entramos en uno de los aspectos más fascinantes de la teosofía: los niveles espirituales. Si la evolución espiritual es un camino inevitable, ¿cómo se estructura ese proceso? ¿Existe un mapa que guíe el desarrollo del alma? Según la teosofía, sí. Helena Blavatsky y otros pensadores esotéricos describieron una jerarquía de 7 niveles espirituales, cada uno representando un estado de conciencia más elevado que el anterior. Comprenderlos nos permite reconocer en qué punto nos encontramos y qué necesitamos para seguir avanzando en nuestro propio desarrollo interior. El primer nivel, el plano físico, representa la base de la existencia humana y el punto de partida en la evolución espiritual. Es el nivel donde el ser humano está completamente identificado con el mundo material, con sus deseos, necesidades y placeres sensoriales. En este estado, la conciencia
está dominada por la supervivencia y la búsqueda de satisfacción en el mundo físico. Es el nivel más denso y el más difícil de trascender porque nuestra identidad se forma a partir de experiencias materiales. El segundo nivel, el plano etérico o energético, es el puente entre lo físico y lo sutil. Es el nivel de la energía vital, el campo que rodea y anima el cuerpo físico. Aquí se encuentran las corrientes de energía que sostienen la vida y determinan nuestra salud y vitalidad. Muchas prácticas esotéricas, como el yoga y el qigong, buscan armonizar este nivel para fortalecer la conexión con planos superiores. En este estado, el ser humano comienza a percibir que su existencia no se limita a lo tangible. Este es el primer indicio de que la materia es solo una manifestación de fuerzas invisibles. El tercer nivel, el plano astral o emocional, es el dominio de las emociones, los deseos y las pasiones. Aquí es donde el alma experimenta las fuerzas que impulsan la acción, desde el amor hasta el miedo, desde la compasión hasta la ira. Es un nivel de gran poder, pero también de grandes pruebas. En este plano, los seres humanos deben aprender a controlar sus emociones en lugar de ser controlados por ellas. La alquimia interna ocurre cuando el individuo trasciende este plano, dominando sus impulsos y dirigiéndolos hacia la iluminación. El cuarto nivel, el plano mental inferior, es donde surge la mente racional y analítica. Aquí se desarrolla el pensamiento lógico, la capacidad de razonar y la formulación de teorías sobre la realidad. Sin embargo, es también donde el ego empieza a afianzarse, creando ilusiones sobre la identidad propia. En este nivel, muchas personas quedan atrapadas en el conocimiento puramente intelectual, desconectadas de la sabiduría intuitiva. Para evolucionar más allá de este punto, el ser humano debe aprender a equilibrar la razón con la intuición. El quinto nivel, el plano mental superior o causal, es donde la mente trasciende el pensamiento individual y se conecta con verdades universales. Aquí comienza la verdadera sabiduría. Es el reino de las ideas arquetípicas, la comprensión profunda de la realidad más allá de la dualidad. Quienes alcanzan este nivel ya no se identifican con su ego personal, sino con el propósito mayor de la existencia. Aquí se experimenta el concepto de unidad con el cosmos, y el ser humano empieza a actuar guiado por principios superiores en lugar de deseos personales. El sexto nivel, el plano búdico o de la intuición, es la entrada a la iluminación. Aquí, la separación entre el individuo y el universo desaparece. Se desarrolla la intuición pura, el conocimiento directo sin necesidad de razonamiento. Los grandes místicos y sabios de la historia han alcanzado este nivel, donde ya no hay sufrimiento ni apego. La compasión se convierte en la fuerza rectora de la existencia. Aquellos que llegan aquí perciben la interconexión de todas las cosas y actúan en el mundo como guías espirituales. El séptimo nivel, el plano átmico o divino, es la fusión completa con la fuente original de toda existencia. Aquí, el ser humano se ha convertido en un ser iluminado, libre del ciclo de reencarnación y sufrimiento. Es el estado de conciencia crística o búdica, donde se experimenta la totalidad del universo como uno mismo. Es la meta última de la evolución espiritual. Quienes han alcanzado este nivel han sido considerados avatares, iluminados, mensajeros divinos. Estos 7 niveles nos revelan que la existencia humana es solo un fragmento de un proceso mucho más vasto, una travesía donde cada individuo puede, con esfuerzo y conciencia, ascender hacia estados superiores de ser. Pero, ¿cómo podemos avanzar en este camino? ¿Existen métodos para acelerar nuestra evolución? La respuesta nos lleva a comprender los principios fundamentales de la transformación espiritual.
Si estos 7 niveles espirituales representan el proceso de evolución del alma, ¿cómo influyen en nuestra vida cotidiana? ¿Nos afectan de manera directa o son meramente conceptos filosóficos? Lo cierto es que estos niveles no son ideas abstractas separadas de la realidad, sino estructuras que determinan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Cada persona vive su día a día desde un nivel predominante de conciencia. Algunos están completamente atrapados en el plano físico, preocupados solo por lo material, sin cuestionar la existencia de algo más allá. Otros han desarrollado un fuerte intelecto, pero carecen de intuición y equilibrio emocional. Y unos pocos han alcanzado los niveles superiores, viviendo en compasión y unidad con el todo. Pero, ¿cómo podemos identificar en qué nivel estamos? Una forma sencilla de hacerlo es reflexionando sobre nuestras prioridades y la manera en que enfrentamos los desafíos. ¿Nos dejamos llevar por los impulsos y las emociones? Probablemente estamos en el plano astral. ¿Vivimos aferrados a ideas racionales, creyendo que la lógica lo es todo? Puede que estemos atrapados en el plano mental inferior. Si, en cambio, hemos aprendido a actuar con desapego y compasión, guiados por un propósito superior, entonces hemos comenzado a trascender los niveles inferiores. Es importante entender que la evolución espiritual no es lineal. No se trata de avanzar de un nivel a otro de manera rígida. En un mismo día, podemos experimentar varios de estos estados dependiendo de nuestras circunstancias y decisiones. Un instante de profunda meditación puede conectarnos con el plano búdico, pero una situación de estrés puede arrastrarnos de nuevo al plano astral. La clave está en la conciencia. Cuanto más despiertos estamos, más podemos elegir en qué nivel operar. Blavatsky decía, la evolución del alma no es una cuestión de tiempo, sino de voluntad. No es necesario esperar vidas enteras para progresar. Cada elección, cada pensamiento, cada acción nos mueve hacia adelante o nos mantiene estancados. Comprender estos niveles espirituales no solo nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, sino también a los demás. Nos permite ver con más claridad por qué algunas personas actúan de manera destructiva, mientras que otras irradian paz y sabiduría. Y lo más importante, nos da un mapa para seguir creciendo y evolucionando conscientemente. A lo largo de los años, la teosofía y sus enseñanzas han generado admiración, pero también escepticismo y debate. La idea de los 7 niveles espirituales plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la conciencia, pero ¿son realmente un modelo válido de evolución o simplemente una construcción filosófica sin base empírica? Una de las principales críticas proviene del ámbito científico. Desde la psicología y la neurociencia, se argumenta que la conciencia humana no está dividida en niveles místicos, sino que es producto de procesos cerebrales complejos. Los estados de iluminación o expansión de conciencia que algunos atribuyen a los niveles superiores pueden explicarse, según estos enfoques, como alteraciones en la actividad neurológica, inducidas por la meditación, el ayuno o incluso sustancias psicoactivas. En este sentido, muchos científicos consideran que la teosofía mezcla simbolismo con interpretaciones subjetivas, sin evidencia verificable. Desde otras corrientes esotéricas también han surgido cuestionamientos. Por ejemplo, en la tradición hermética, si bien se reconoce la existencia de planos de conciencia, se enfatiza que el progreso no sigue un modelo jerárquico tan rígido como el propuesto por la teosofía. En la Cábala, la evolución espiritual se entiende a través del árbol de la vida, donde los senderos no son lineales, sino interconectados en múltiples direcciones. Incluso dentro de algunas escuelas del budismo se ha criticado la visión teosófica, argumentando que la iluminación
no se alcanza progresando por distintos niveles, sino a través de la disolución total del ego en un solo instante de comprensión profunda. A pesar de estas críticas, la influencia de la teosofía en el ocultismo moderno es innegable. Su impacto se puede ver en corrientes como la Nueva Era, el gnosticismo contemporáneo e incluso en la psicología transpersonal, que explora estados elevados de conciencia. Su legado ha inspirado a buscadores espirituales de todo el mundo, y su modelo de evolución sigue siendo un referente en el estudio de la metafísica. Entonces, ¿es la teosofía una revelación espiritual o un sistema de creencias sin fundamento? La respuesta, como en todo camino esotérico, dependerá de la experiencia personal de cada individuo. Pero más allá de las controversias, lo cierto es que sus enseñanzas han cambiado la manera en que muchas personas comprenden la realidad y el propósito de la existencia. A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de descifrar los misterios de la existencia, buscando en la ciencia, la filosofía y la espiritualidad respuestas a preguntas que trascienden nuestra comprensión ordinaria. La teosofía nos ofrece una perspectiva que, lejos de ser la única verdad, nos invita a reflexionar sobre el propósito más profundo de nuestra existencia, la evolución de la conciencia. Los 7 niveles espirituales no son solo una teoría esotérica, sino una metáfora de nuestro propio desarrollo interno. Cada uno de nosotros transita por estos estados, a veces atrapados en las cadenas del materialismo y el deseo, otras veces elevándonos hacia la sabiduría y la compasión. La clave no está en simplemente conocerlos, sino en aplicarlos, en observarnos con honestidad y reconocer en qué punto nos encontramos. No importa dónde estés ahora. Lo que realmente importa es tu intención de avanzar. La evolución espiritual no es un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad para todos los que están dispuestos a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar la realidad y, sobre todo, a transformarse desde adentro. Las críticas a la teosofía pueden existir, como las hay para cualquier sistema de conocimiento que desafíe las estructuras establecidas. Sin embargo, lo fundamental no es si este modelo es absoluto o no, sino la capacidad que tenemos de experimentar la verdad por nosotros mismos. Como decía Blavatsky, no creas nada porque alguien lo diga, ni siquiera porque yo lo diga. Solo cree aquello que puedas verificar y aplicar en tu propia vida. El conocimiento esotérico no es un destino, sino un sendero interminable, y cada paso que damos en ese camino nos acerca un poco más a la comprensión de quiénes somos realmente. Porque despertar no es llegar a una meta, sino aprender a ver la realidad con nuevos ojos. Si este viaje de autoconocimiento te ha resultado interesante y quieres seguir explorando los secretos ocultos del universo, asegúrate de suscribirte y darle like al canal. Comparte este conocimiento con quienes también buscan respuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo.